Nadie estaba preparado para lo que aquella noche revelaría. Una patrulla de soldados, entrenados para resistir cualquier amenaza, desapareció en medio de la selva sin dejar rastro. Radios que transmitían voces imposibles, relojes que se detenían a la misma hora exacta, sombras que se movían donde no había nada. Lo que empezó como una misión rutinaria terminó convirtiéndose en un descenso directo hacia un secreto tan antiguo que podía destruirlos a todos. Pero aún no sabían que cada paso que daban los acercaba al corazón de un misterio prohibido. La llamada inesperada. El teniente Ramírez ajustó el auricular de su radio. La interferencia crepitaba como si algo respirara al otro lado de la línea. Afuera, la noche era densa, húmeda, casi viva. El olor de la tierra mojada, mezclado con la tensión, impregnaba el aire. Unidad Águila, respondan, ordenó, con voz firme. Un segundo de silencio. Luego, una voz quebrada, metálica, contestó. No debimos entrar aquí. Ramírez frunció el ceño. Aquella voz no pertenecía a ningún miembro de su equipo. Aún así, la frecuencia era exacta, sellada. Solo ellos podían usarla. Pero alguien más estaba allí, alguien que conocía sus códigos. Y lo más inquietante, hablaba en un tono que parecía provenir de un recuerdo, no del presente. Pero aún no sabía que en esa voz había un lazo directo con su propio pasado oculto. La patrulla avanzó entre la maleza, con linternas cortando la oscuridad como cuchillas. Eran 8 hombres entrenados, pero esa noche cada sombra parecía un ejército. No es más que estática, mi teniente, susurró Ortega, el más joven. Tal vez rebote de otra señal. Ramírez quiso creerle, pero algo en su interior lo retuvo. Recordó las palabras de su superior antes de salir. Esta misión no está en los registros. Nadie debe saber lo que vean. Eso le ardía en la mente. ¿Por qué tanto secreto para una simple inspección de rutina? Pero lo que ignoraba era que cada secreto oficial escondía 2 más oscuros, y todos apuntaban al mismo lugar maldito. El camino los llevó hasta las ruinas de un antiguo puesto militar, devorado por la vegetación. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y las puertas oxidadas colgaban como heridas abiertas. En el suelo, entre raíces y piedras, brillaba algo metálico. Ramírez lo levantó. Era un casco militar, con insignias de un batallón que había desaparecido hacía más de 20 años. Esto no tiene sentido, murmuró. Entonces, un sonido, no de radio, no de pasos, sino un golpe sordo, como un corazón latiendo dentro de las paredes. La patrulla se congeló. El eco se repitió, más fuerte, más cerca. Ortega apuntó con su rifle, temblando. ¿Qué era? ¿Qué demonios es eso? Nadie respondió, porque en ese instante, todos lo sintieron. El aire había cambiado, más frío, más pesado, como si algo invisible hubiera cruzado el umbral con ellos, y aunque intentaban convencer a la razón, lo que se avecinaba no pertenecía al mundo que conocían. Ramírez levantó la radio, otra vez. Unidad Águila a base, ¿me copian? La respuesta llegó en una mezcla de susurros. Ya es tarde, ya es demasiado tarde. El teniente tragó saliva. Sabía que aquello no era posible, y sin embargo, la voz había pronunciado su nombre completo, como lo hacía su padre cuando quería reprenderlo. Su padre, que había muerto en combate años atrás. Un silencio absoluto se extendió. Luego, un rugido ensordecedor retumbó desde el fondo de las ruinas, un sonido que no era humano, ni animal, ni máquina, un sonido que parecía arrancado del mismo infierno. En formación, gritó Ramírez, pero sus hombres ya se movían, nerviosos, rodeando el lugar. Las sombras parecían moverse por sí solas. Una figura se alzó entre los árboles, alta, retorcida, hecha de humo y carne. Ortega gritó, disparando ráfagas que se perdieron en la espesura. El rugido volvió, más cerca, más fuerte. El suelo tembló. Ramírez comprendió algo. Aquella misión no era una patrulla rutinaria, era una trampa. Los habían enviado allí no para inspeccionar, sino para hacer ofrenda, y aunque aún no lo sabía, en los registros olvidados había un nombre ligado a ese lugar, un nombre que conectaba directamente al enemigo invisible con la sangre de su propia familia.
Las voces del pasadola patrulla avanzaba con cautela, pero el eco de aquel rugido seguía retumbando en sus pechos como un tambor de guerra. Cada soldado apretaba el arma con tanta fuerza que los nudillos parecían quebrarse. La selva estaba viva, no con animales, sino con algo mucho más antiguo y hambriento. Ramírez, a pesar del miedo que le arañaba la garganta, mantuvo la voz firme: avancen en línea, nadie se quede atrás. Obedecieron, pero todos sabían que avanzar era lo mismo que entrar en las fauces de lo desconocido. Ortega, temblando, murmuró: esto no es humano, mi teniente. No puede serlo. El silencio fue la única respuesta, roto solo por el zumbido de insectos y el chasquido de ramas bajo sus botas. Lo que Ortega no sabía era que aquello ya había sido visto antes, por hombres que jamás regresaron a contarlo. Llegaron a un pasillo semiderruido dentro del puesto militar abandonado. En las paredes colgaban fotografías empolvadas de soldados sonrientes. Pero lo extraño era que los rostros estaban rayados, como si alguien hubiera querido borrarlos del recuerdo. Uno de los hombres, Salcedo, tomó una de las fotos. Su voz se quebró al decir: este de aquí, se parece a mi abuelo. Todos se acercaron, y lo que vieron los heló. El hombre en la fotografía no solo se parecía, era idéntico, el mismo rostro, la misma cicatriz en la ceja, solo que la foto tenía fecha de 1973. Eso es imposible, dijo Ramírez, arrebatándole la foto. La radio volvió a emitir estática, pero esta vez la estática formó palabras. No eran voces al azar, eran las suyas, voces de ellos mismos, pero distorsionadas, como si alguien los imitara. No debieron entrar, no debieron entrar, decían las voces en coro. Los soldados se miraron entre sí, con el sudor empapando sus frentes, y en ese momento, comprendieron que no era solo un enemigo externo, el lugar mismo estaba jugando con sus mentes. El aire se volvió más espeso, un olor a hierro inundó el pasillo, y una gota de líquido oscuro cayó desde el techo. Ortega levantó la linterna, y casi grita. El techo estaba cubierto de huellas ensangrentadas, como si alguien hubiera gateado al revés, como una araña humana. Retrocedan, ordenó Ramírez, pero ya era tarde. Una figura se descolgó desde arriba, cayendo con un chillido desgarrador. Era humanoide, pero su rostro era un mosaico de piel arrancada, como si alguien lo hubiera armado con pedazos de otros. Sus ojos brillaban en blanco, y su boca murmuraba palabras que ningún idioma debería pronunciar. Disparos retumbaron, pero el ser se desvaneció como humo. El eco de su risa quedó atrapado entre las paredes. Salcedo, con el arma aún humeante, tartamudeó: eso no era real. Ramírez sabía que sí lo era, y lo peor era que no había terminado, porque el verdadero enemigo aún no se había mostrado. Siguieron adelante, obligados por la desesperación. Cada metro era un suplicio. El pasillo los llevó a una sala amplia, donde encontraron lo que jamás deberían haber visto: un círculo ritual pintado en el suelo con símbolos militares mezclados con signos arcaicos. Había cascos, botas y armas en el centro, todos corroídos por el tiempo. Pero lo más perturbador fue el cuaderno que encontraron. Estaba cubierto de moho, pero aún legible. Ramírez lo abrió y leyó en voz alta: el proyecto debía mantenerlos fuera, pero fracasamos. La patrulla 7 no volvió. Dicen que aún se oyen sus pasos en los túneles. No respondan a las voces. Nunca respondan. Ortega retrocedió, con el rostro pálido. Mi teniente, eso fue lo mismo que escuchamos en la radio. Ramírez cerró el cuaderno con fuerza. Lo que no sabían era que ese mismo cuaderno había sido escrito por alguien que aún estaba allí, esperando. De pronto, las linternas parpadearon. El círculo en el suelo brilló con una luz tenue, como brasas que despertaban, y de la nada, la radio cobró vida otra vez. Ramírez, susurró la voz, clara, fría. El teniente se quedó helado. Esa voz era imposible de confundir, era la de su padre. Papá, murmuró sin darse cuenta, no sigas, vuelve, no repitas mi error. Los demás lo miraron, sin entender. Ortega dio un paso atrás, asustado. ¿Qué error?, preguntó Ramírez al vacío. La voz contestó:
distorsionada, cada vez más rota, creí que podía controlar lo que dormía aquí, pero el precio fue nuestra sangre. El círculo brilló con más fuerza, y el suelo tembló como si algo enorme quisiera salir de allí. Los rifles apuntaron instintivamente, pero todos sabían que las balas no servirían. Un viento helado barrió la sala, apagando todas las linternas al mismo tiempo. Oscuridad total. Los hombres gritaron, dispararon a ciegas, mientras una risa profunda los envolvía. Una risa que no era de este mundo. Ramírez sintió algo rozar su hombro, frío como la muerte. Disparó, pero no había nada. Entonces, una mano invisible lo empujó al suelo, y en ese instante lo vio, un ojo gigantesco, formado por sombras, abriéndose bajo sus pies, mirándolos a todos. La radio estalló con estática y voces, pero una frase sobresalió entre el caos: el sacrificio debe continuar. Ramírez gritó: «Salgan de aquí, ahora». Los hombres corrieron hacia el pasillo, perseguidos por pasos que no eran suyos. Cada disparo se sentía inútil, cada grito se perdía en la selva de concreto y raíces. Ramírez, jadeando, comprendió que la misión había cambiado. Ya no se trataba de sobrevivir a una patrulla nocturna, sino de escapar de una condena sellada mucho antes de que ellos nacieran. Y lo que no sabía era que cada salida estaba sellada, por aquellos que nunca habían salido vivos. El eco de los condenados. La selva nocturna parecía cerrar sus fauces tras ellos. Los hombres corrían jadeando, con el miedo pegado al pecho como una losa imposible de quitar. El eco de sus botas se confundía con un segundo eco, pasos que no les pertenecían, demasiado pesados, demasiado cercanos. Ortega tropezó y cayó de rodillas. Salcedo lo levantó de un tirón, sin dejar que se quedara atrás. «No te pares», gritó con voz quebrada. «Si te quedas quieto, estás muerto». Pero en realidad ninguno de ellos sabía si correr era la solución, porque el puesto militar abandonado no era un simple laberinto de concreto y raíces. Cada pasillo parecía cambiar, estirarse, deformarse bajo sus linternas parpadeantes. Lo que aún ignoraban era que ese lugar no estaba construido para mantenerlos a salvo, sino para mantener algo encerrado. Ramírez fue el primero en detenerse. Alzó el puño y todos lo imitaron. Silencio, solo sus respiraciones agitadas llenaban la oscuridad. Entonces, un sonido metálico se filtró entre las sombras, el arrastre lento de una cadena. Todos apuntaron con sus armas. Ortega tragó saliva y susurró: «¿Escucharon eso?». El eco respondió como una burla. La cadena seguía arrastrándose, acercándose. Pero cuando la linterna iluminó el pasillo, no había nada, nada, salvo una inscripción en la pared que antes no estaba, escrita con óxido, o quizás con sangre seca: «El sacrificio nunca termina». El estómago de los soldados se encogió. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaron lo mismo. Aquello los estaba guiando a propósito. Al girar la esquina, hallaron algo imposible: el mismo pasillo por el que habían entrado horas atrás, solo que más deteriorado, como si hubieran pasado décadas en segundos. Las paredes estaban carcomidas, los cascos oxidados en el suelo parecían tener 100 años. Salcedo levantó uno de los cascos y lo vio con horror. En el interior aún había un cráneo. «Esto no puede ser», balbuceó. Ramírez lo apartó de un golpe. «Concéntrate. Si perdemos la cabeza, morimos todos». Pero incluso mientras decía esas palabras, sentía que la cordura era un lujo que se deshacía como arena entre los dedos. Un rugido profundo retumbó a lo lejos. No era humano, no era animal, era como si la tierra misma gimiera, y sin embargo, lo que más los aterraba no era el rugido, sino que venía de todas partes a la vez. La radio volvió a activarse. Una voz emergió de la estática, clara, cercana. «Ramírez, ¿me oyes?». El teniente se paralizó. Era la voz de su padre otra vez. «Papá, esto no es real». «Sí lo es, hijo. Yo estuve aquí antes que tú. Intentamos contenerlo, pero fracasamos. Ahora te toca a ti». Los demás soldados lo miraban sin entender. Ortega, nervioso, preguntó: «¿Con quién habla, mi teniente?». Ramírez apretó los dientes.
Con un muerto, el silencio cayó pesado sobre ellos, porque si la voz era real, significaba que el infierno en el que estaban atrapados llevaba décadas reclamando víctimas. Se adentraron en una sala aún más amplia, iluminada por un resplandor extraño. En el centro había un altar improvisado, piedras apiladas, huesos humanos, cascos y medallas oxidadas, todo rodeado por símbolos que se movían, como si estuvieran vivos. Salcedo cayó de rodillas. Esto es una locura. Esto no puede estar aquí. Ramírez lo obligó a levantarse. Es real. Y si no encontramos la salida, moriremos aquí. Un viento helado atravesó la sala. La luz de sus linternas falló, y entonces lo vieron. Una figura se materializó sobre el altar, alta, deformada, con un rostro cubierto de cicatrices que no parecían humanas. Su boca se abrió, revelando dientes afilados, y habló en un idioma gutural. Pero lo terrible fue que, en la mente de cada soldado, las palabras se tradujeron: "No, siempre habrá otra patrulla, siempre habrá otra sangre". Ortega disparó sin pensar. Las balas atravesaron la figura, sin hacerle daño. La criatura rió, un sonido tan agudo que hizo sangrar los oídos, y en ese instante comprendieron que lo que veían no era un enemigo físico, sino algo mucho peor, una memoria viva, un eco del pasado que aún reclamaba cuerpos. Ramírez decidió retroceder, pero la puerta por la que habían entrado ya no estaba. En su lugar, un muro sólido los atrapaba. Ortega golpeó la pared desesperado. Nos están encerrando. La radio volvió a sonar, esta vez con múltiples voces superpuestas. Eran ellos mismos. Cada uno escuchó su propia voz gritando auxilio, suplicando, muriendo. El miedo escaló hasta lo insoportable. Salcedo cayó al suelo, cubriéndose los oídos. No quiero escucharlo. No soy yo, no soy yo. Ramírez lo sacudió con violencia. Cállate, concéntrate. Pero incluso él sabía que la locura los estaba alcanzando, porque cada segundo que pasaba, sus voces sonaban más claras, más cercanas, como si ya hubieran muerto allí. De pronto, el altar brilló con una luz roja, y del suelo surgieron manos espectrales que intentaron arrastrarlos hacia abajo. Los soldados dispararon, patalearon, gritaron. Ramírez arrancó a Ortega de unas garras que casi lo hunden en el piso. ¡Corran!, rugió. No sabían hacia dónde. No había puertas, solo paredes. Pero entonces, una grieta se abrió de golpe en el muro, una grieta imposible, que mostraba un túnel iluminado por antorchas. Era una salida, o una trampa. Ramírez dudó un segundo. Ese segundo pudo costarles la vida. Las manos espectrales lo atraparon de los tobillos. «Suéltame», rugió, mientras disparaba hacia el suelo. Ortega y Salcedo tiraron de él con todas sus fuerzas, logrando arrancarlo de la prisión de sombras. Se lanzaron hacia la grieta, sin pensar, sin mirar atrás. Al otro lado, el túnel parecía interminable, pero al menos estaban lejos del altar. O eso creían, porque a lo lejos, en la penumbra del túnel, algo los observaba. Dos ojos brillantes, amarillos, fijos en ellos. Ramírez levantó el arma. «Quien seas, sal ahora». Los ojos se acercaron lentamente, hasta revelar un rostro imposible, un soldado, con el uniforme intacto, de 1973. Su voz salió clara, sin eco, sin distorsión. «Llegan tarde. El relevo ya empezó». Los hombres se quedaron paralizados. Lo que no sabían era que ese soldado no estaba vivo, y que acababan de tomar el lugar de la patrulla perdida. El último turno. El túnel parecía interminable. Las paredes de piedra rezumaban humedad, y las antorchas que lo iluminaban ardían sin consumirse, como si fueran parte de un ritual eterno. Los hombres corrían, pero cada paso los hundía más en un laberinto que parecía no tener salida. Detrás de ellos, el eco de las cadenas y los lamentos continuaba persiguiéndolos. La criatura del altar no había terminado con ellos. Ramírez avanzaba primero, apretando el fusil contra el pecho, mientras Ortega y Salcedo jadeaban detrás. La aparición del soldado de 1973 aún los mantenía en shock. «No puede ser», murmuró Ortega, con los ojos desorbitados. «Era uno de nosotros». Ramírez no lo contradijo,
pero lo que había visto era claro: ese hombre no estaba vivo. Era un guardián, una víctima atrapada que ahora cumplía la función de carcelero, porque en aquel lugar, los muertos nunca se iban, solo cambiaban de turno. El túnel desembocó en una sala gigantesca, un domo subterráneo imposible de medir. En el centro, un círculo de símbolos brillaba con un resplandor rojizo. Decenas de esqueletos yacían alrededor, muchos aún con uniformes militares de diferentes épocas, algunos de la Segunda Guerra Mundial, otros de conflictos recientes. Salcedo cayó de rodillas, llorando. Dios mío, han estado trayendo soldados aquí desde hace décadas. Ramírez se acercó al círculo, sintió una fuerza invisible tirando de él, como si lo invitara a entrar. En ese instante, la radio colgada en su chaleco volvió a chisporrotear. Una voz femenina emergió, clara y dulce. Hijo, ya casi termina. Ramírez se estremeció. Era la voz de su madre, muerta hacía 15 años. Esto no puede ser real, susurró, pero en su interior sabía la verdad. Ese lugar usaba recuerdos, voces, todo lo que amaban, para atraparlos. De pronto, los cadáveres alrededor del círculo comenzaron a moverse, huesos quebrándose, cráneos girando hacia ellos, manos huesudas arrastrándose sobre el suelo. Ortega gritó y comenzó a disparar. El estruendo de los fusiles resonó en la caverna, pero era inútil, los muertos seguían avanzando. Ramírez entendió lo que estaba ocurriendo. No luchen, no quieren matarnos, quieren reemplazarnos. Los ojos de Ortega se abrieron con terror. ¿Reemplazarnos? ¿Qué diablos significa eso? Ramírez lo miró fijo. Que si nos atrapan, tomaremos su lugar en este infierno, y alguien más ocupará el nuestro. El círculo no era una prisión, era una máquina, un ciclo eterno de sacrificios. Los muertos se abalanzaron sobre ellos. Salcedo fue el primero en caer. Una docena de manos lo arrastraron hacia el círculo, mientras él gritaba desesperado: «¡Ayúdenme, por favor!». Ramírez intentó sujetarlo, pero la fuerza de aquellas manos era inhumana. En un instante, el cuerpo de Salcedo fue absorbido por el resplandor del círculo, y desapareció. Un segundo después, las antorchas parpadearon, y allí, en el borde de la caverna, apareció una nueva figura, otro soldado, con el rostro vacío, los ojos en blanco, usando el uniforme de Salcedo. Ortega retrocedió horrorizado. No puede ser. Ramírez disparó contra la figura, pero la bala atravesó el cuerpo como si estuviera disparando contra el humo. El nuevo Salcedo habló con una voz hueca: «El turno continúa». El pánico envolvió a los dos sobrevivientes. Ortega, fuera de sí, intentó huir hacia un pasillo lateral. «Me largo de aquí, no me atrapan», pero apenas puso un pie fuera del círculo de luz, el túnel se cerró como una boca, tragándoselo. Su grito se prolongó durante segundos interminables, hasta que quedó ahogado por la nada. Ramírez se quedó solo. Frente a él, el círculo ardía con intensidad. La criatura del altar volvió a aparecer, su silueta distorsionada por el resplandor. «Siempre hay un comandante», dijo con voz cavernosa. «Tú eres el elegido ahora». Ramírez apretó el fusil con manos temblorosas. Podía disparar, podía resistirse, pero en el fondo sabía que todo era inútil. El ciclo ya lo había reclamado. La criatura lo señaló: «Acepta tu turno, o mira cómo el mundo entero se convierte en este lugar». El teniente cerró los ojos. Pensó en su padre, en su madre, en los hombres que había perdido, y comprendió la verdad. Aquel infierno necesitaba guardianes. Si alguien no se quedaba allí, el mal saldría al exterior. Respiró hondo, dejó caer el arma, y dio un paso dentro del círculo. El resplandor lo consumió. No hubo dolor, solo una transformación lenta, inevitable. Su uniforme se desgarró, su piel se volvió ceniza, sus ojos dos llamas rojas. Ya no era un hombre, era un guardián más. Un eco de su propia voz resonó en la caverna: «El turno continúa». Las antorchas se apagaron. El silencio regresó. Arriba, en la superficie, una nueva patrulla se preparaba para entrar en la selva, sin saber que cada paso que daban los acercaba a un destino imposible de evitar. El ciclo estaba listo para repetirse. Y ahora,
el nuevo guardián, era el teniente Ramírez. Si esta historia te estremeció hasta el final, déjamelo saber en los comentarios. Dale un me gusta si te atrapó la atención de esta patrulla perdida, y no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias de misterio y terror, porque lo que acabas de escuchar puede que no sea solo ficción,